Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya con la voz un poco más recuperada, gracias a Dios, arrimados al Mingo, el canal de YouTube de José Domingo Blanco, en X, @Mingo Piso 1, y Erika Mendoza Tobar, en X, Ementov, al final con la V de Venezuela. 29 de septiembre del año 2023, acompañado como todos los viernes por el profesor Daniel Laut, que en X es @Daniel Laut con H intercalada. Economista e historiador con quien quisiéramos tocar y celebrar mañana, hoy mismo, en un rato, está en la celebración en CEDICE de un aniversario más de Mises, ¿no? Uno de los grandes abanderados del liberalismo y factor fundamental, elemento central de eso que se llama la Escuela de Economía Austríaca. De tal manera que siempre es apropiado conversar sobre él y pensar cuánto de su pensamiento es actual, cuánto de su pensamiento está impactando a América Latina. Recuerden la batalla cultural que está dando Milei aquí en Venezuela, la que por muchos años ha dado, se dice para contrarrestar la propaganda falsaria de los beneficios del socialismo, que por supuesto, propaganda que no puede compensar el inmenso daño que a todos los venezolanos nos sigue haciendo casi un cuarto de siglo de socialismo del siglo XXI. Quería comenzar precisamente por el preguntarle al profesor Laud sobre la acción humana, o sea, eso que Mises llama el resultado de las preferencias subjetivas de los individuos. Y claro, suena feísimo para el planificador, para el ingeniero social, eso de que la humanidad al fin y al cabo es el resultado de millones, de miles de millones de preferencias subjetivas que se dan entre los individuos, que por supuesto les permite de alguna manera satisfacer de esa forma sus fines a través de los medios disponibles. Profesor. Ok, bueno, perfecto. Este, Como comentaste tú, estamos en la celebración del aniversario de FOMISES. FOMISES nació un día como hoy, 29 de septiembre, en el año de 1881, o sea, en el siglo XIX, en los finales del siglo XIX, ¿okay? Y tuvo una vida muy larga, ¿no? Porque él muere en 1973, ¿no? ¿Okay? Ese es el periodo que le toca vivir a Ludwig von Mises, ¿no? Y bueno, él, con respecto a lo de la acción humana, ¿okay? él, eh, a él le tocan varias cosas, ¿no? O sea, Mises es en realidad el salvador del pensamiento austríaco, porque lo que se llamó escuela austríaca era la postura de un profesor de la Universidad de Viena, que era el decano de la Universidad de Viena, que se llamaba Karl Menger. ¿Okay? Y bueno, Karl Menger, a pesar de que dio clases durante mucho tiempo, ¿okay? No tuvo verdaderamente discípulos. ¿Okay? O sea, sus dos discípulos, que fueron Friedrich von Bissa y Eugen von Bombaber, eran alumnos de la escuela histórica alemana, ¿okay? Que después se plegaron al pensamiento de Menger cuando se dio la batalla que se conoce con el nombre del conflicto del método, ¿no? Que fue la disputa entre él y un profesor alemán que se llamaba Gustav von Schmoller, que se empeñaba en llevar a toda la economía por el camino de la historia económica, ¿no? Esa es la idea de Schmoller. ¿Okay? Y bueno, por supuesto, Menger se le opuso, y bueno, y ahí hubo un montón de profesores que se pusieron del lado de Menger. Entre ellos estuvo el famoso Max Weber, ¿okay? Se puso del lado de Menger, ¿okay? Contra la postura de Schmoller. Y bueno, y Schmoller los llamó a ellos de manera despectiva esos austríacos, ¿okay? Y de ahí es que viene el nombre de la escuela, ¿no? Porque
nace de la expresión despectiva de Gustav von Schmoller, porque lo llama esos austríacos. Así. Entonces, bueno, Menger se retira, queda von Baber como principal profesor en la escuela de Viena, y bueno, él va a tener dos discípulos, ¿no? Dos discípulos que van a tener una visión, una vida muy destacada en el mundo del siglo XX, que son Joseph Alois Schumpeter y Ludwig von Mises. ¿Okay? Lo curioso es que von Baber tenía una predilección muy especial por Schumpeter, y Schumpeter al final renegó de todo lo austríaco, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y con este alumno que él no tenía mucho cariño, él al final fue el gran salvador de la escuela austríaca y de todo el pensamiento de ellos. ¿Okay? En primer lugar, a él le tocó volver a los orígenes de Menger, porque la visión de von Wieser y de von Baber era una visión mucho más marginalista. ¿Okay? Y la visión que nos entregó von Mises era una visión mucho más individualista, ¿no? Mucho más subjetiva. ¿Okay? Y bueno, y por esa razón, ¿okay?, es por la que él comienza a estudiar la acción humana. ¿Okay? Entonces eso va a empezar a hacerlo en un libro que se llama National Economy, ¿okay?, en alemán. Ese libro no ha sido traducido al castellano del año 1940, que él lo escribe en Ginebra, cuando él está en Suiza, ¿okay?, que él está en Suiza refugiado porque en su natal Austria, ¿okay?, están los nazis, ¿okay?, y los nazis lo tienen fichado para meterlo en sus cámaras de tortura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, él escribe ese primer intento de libro, ¿sí?, que se llama así La economía, la teoría económica. Pues. Y bueno, a él, uno de sus discípulos del famoso seminario de Viena, ¿sí?, que es déjame recordarme el nombre, Fritz Max Luck, ¿okay?, en conjunción con este periodista norteamericano que se llama, ay Dios mío, no vaya a ser que se me olvide, ¿no? Que es, que es el autor de La economía en una sola lección. ¿Okay? Bueno, ya me acordaré el nombre. ¿Okay? Resulta que ambos le pagan el pasaje a von Mises, ¿okay?, y von Mises le toca hacer un viaje terrible, porque tiene que pasar Francia, y Francia está ocupada por los nazis, tiene que pasar España, y España está en el gobierno de Franco, y Franco es aliado de los nazis. Le toca pasar por Portugal, y Portugal también es fascista, tiene a Salazar, ¿okay?, y también él es partidario de Hitler, y él logra evadir, ¿okay?, cualquier tipo de controles, se monta en un barco en Lisboa y termina en Nueva York. ¿Okay? Entonces en Nueva York él no tiene trabajo, ¿okay?, le consiguen trabajo como profesor privado, ¿okay?, en la Universidad de Nueva York. O sea, no tuvo una cátedra fija, sino que él se puso a dar unas clases de seminario que él cobraba por su cuenta, y que en la Universidad de Nueva York se las admitía como parte del currículum de los alumnos. Entonces, bueno, como ahí no entraba mucha gente tampoco, ¿okay?, y él tenía dos subsidios, porque la Fundación Volcker lo estaba avalando, y también la Fundación Rockefeller. Entonces, bueno, él se sentó a escribir, ¿okay?, y escribió un libro que se llama La acción humana, que quizás es el libro fundamental, ¿okay?,
de la escuela y el libro fundamental de él, ¿no? ¿Okay? Que en realidad es la versión inglesa mucho más detallada de ese libro alemán que él escribió, que se llama La economía nacional. Entonces él ahí desarrolla la teoría de la acción humana, ¿no? Entonces él dice que hay dos formas de entender la economía, ¿okay? La praxeológica, ¿okay? Que lo que significa praxeología es la lógica de la acción, ¿okay? Que es lo que él razona como la forma en la que el ser humano entendió la economía, ¿no? Y de hecho, hoy, ¿okay? Después de mucho tiempo, yo creo que von Mises tiene razón, ¿okay? Creo que nosotros nos hemos dejado obnubilar por la forma en la que nos enseñan la economía en la universidad, y nosotros creemos que la economía de verdad fue creada en el siglo XIX por los marginalistas, ¿sí? Que son los neoclásicos, que le metieron la matemática a la economía y que empezaron a explicar esto con curvas y con, con modelos que están extraídos de la física. ¿Sí? Y resulta Claro, que que termina siendo, Fomise dice como que pasó en todas las disciplinas, una especie de alucinación newtoniana, ¿no? En los que sí, estudiamos la historia de esa época, Newton generó tanto impacto que todos querían emular a Newton y eso significa hacer leyes universales. Y entonces a eso no, le y no, meten la matemática y todo lo que no quepa en el modelo, pues no es considerado, ¿no? no es solamente eso, ¿no? Sino que además pretende que las relaciones humanas y sociales, y el caso de la sociología también es evidente, ¿okay? Pueden ser modeladas por modelos matemáticos, ¿no? Y pueden ser explicadas por modelos matemáticos. Resulta que el modelo matemático es una abstracción, ¿okay? Que simplifica mucho la relación, y la relación humana es mucho más compleja que una ecuación de dos variables, ¿no? ¿Okay? Eso es Y bueno, lo primero que combate, o sea, que perturba y los convierte en enemigos jurados del socialismo. Porque el socialismo dice que ellos son una disciplina científica capaz de prever y planificar y de hacer ingeniería social. Por lo tanto, capaz desde el poder de regular la acción humana y de llevarla además hacia la máxima felicidad. Ninguna de estas palabras está de más. Y lo que dice Mises es que, cuidado, eso no es posible, no es posible meter a la acción humana en ninguna matriz de insumo-producto y por lo tanto todos estos modelos están condenados al fracaso, entre otras cosas porque van a lograr lo contrario a lo que buscan. De allí que claro, la escuela haya entrado en combate directo y pagado los costos de ir contra los presupuestos del socialismo. sí, bueno, y bueno, en ese libro que se llama La acción humana, entonces él comienza con esta teoría de la praxeología, y él dice que los individuos aprenden economía, ¿okay? En su misma relación social, ¿okay? Y creo que tiene razón. ¿Sabes por qué? Porque yo en estos días estuve leyendo para escribir un artículo sobre Turgot, ¿okay? Que es un preaustríaco del siglo XVIII. ¿Okay? Y Turgot fue alumno de un comerciante que también ejerció el papel como ministro en Francia, ¿no? ¿Okay? Ese, ese, ese maestro se llamaba Vincent de Gournay. ¿Okay? Y Vincent de Gournay es un chico francés, ¿okay? De una familia más o menos acomodada, que la familia lo manda a Cádiz, ¿okay? A España. ¿Okay? Y ahí él aprende el arte del comercio. ¿Okay? Y Turbo, en el elogio que él hace a Gournay, porque Gournay se murió, entonces él le escribe una suerte de obituario, que es un artículo de cerca de unas 30 páginas. Entonces él explica cómo fue que este joven Gournay aprendió el arte del comercio, ¿no? Entonces él dice que él hizo lo que hacían los aprendices de comerciantes.
era entender los fenómenos de la economía política, ¿okay? La administración, la contaduría, ¿okay? Todas las artes que tiene que aprender un buen comerciante, ¿okay? Las aprendió este muchacho en su aprendizaje en la ciudad de Cádiz, ¿no? Entonces, eso a mí me prendió las luces, ¿no? Yo dije, escúchale, entonces, esa es la manera en la que se enseñaba la economía, ¿ok? Y esa es la razón por la cual la economía existe desde hace mucho tiempo. O sea, los griegos probablemente, cuando los comerciantes griegos tenían ese mismo tipo de aprendizaje, enseñaban a sus aprendices de esa manera, ¿ok? Me imagino, y eso no lo podemos saber nunca porque, por supuesto, Roma destruyó a Cartago y además de eso, Alejandro destruyó a Tiro, entonces no podemos saber qué fue lo que pasó con los fenicios, pero yo estoy casi convencido de que los fenicios también tuvieron una formación similar, ¿okay? Y eso Lo que sí probablemente es se cierto es perdió. que desde la más remota antigüedad, un evolucionario universal, diría Parson, es el comercio. O sea, no ha habido Claro, civilización alguna sin comercio. Y por lo tanto, no es posible entender, creo yo, el comercio sin algún tipo de presupuesto, de preconcepción económica. Ahora, una cosa es eso, y usted además nos ha relatado lo que significa la moneda, lo que significa el meterle, el quitarle peso a la moneda y por lo tanto, por supuesto, encontrar la inflación, porque también los errores son producto de la práctica, ¿no? O de la mala práctica de los soberanos. claro. Ahora, en el siglo XXI, que supuestamente es el siglo más individualista, donde se redescubre al individuo en todas sus fatalidades, sucede que sigue existiendo la presunción del socialismo de que no es el individuo, es el socialismo, y que desde el socialismo se rige a la sociedad, y que por lo tanto, no importa que lo sepas o no, ellos tienen el saber científico que les permite lograr la felicidad a espaldas o, digamos, a través del sufrimiento de los individuos, ¿no? De negarle derechos. Sí, bueno, ese es uno de los grandes dramas del siglo XX, ¿no? Y del siglo XXI, ¿no? Porque es que a nosotros nos pasa porque la influencia de las ideas de Marx sigue en las escuelas de economía, ¿okay? Aunque sea velada, ¿no? ¿Okay? O sea, probablemente la escuela ya no se declara marxista, ¿okay? Pero bueno, pero adopta las ideas, por ejemplo, de Keynes, ¿okay? Y Keynes en el fondo, cuando uno lee, por ejemplo, la teoría general, uno descubre ahí que él dice que lo que él propone es una cosa parecida a la que hacen ¿cómo se llaman? Los bolcheviques, pero, pero no de la manera brutal en la que lo hacen los bolcheviques. O sea, lo que yo te propongo a ti es lo mismo, pero no vamos a fusilar gente, nada por el estilo. Claro, eso lo dice él de la boca para afuera, ¿okay? Pero cuando uno, por ejemplo, lee el, el, el prólogo de la edición alemana de la teoría general, él dice en la teoría general que mi sistema no funcionaría jamás en una sociedad democrática. ¿Okay? Mi sistema funciona eficientemente en una sociedad como la de ustedes, en la cual hay un gobierno totalitario. ¿Okay? Porque el socialismo al final, ¿okay?, te lleva a un régimen totalitario. Y nosotros somos una prueba evidente de eso. ¿Okay? O sea, la poca democracia que hubo en Venezuela se acabó. ¿Okay? Y se acabó por tratar de hacer ese experimento socialista, por tratar de hacer Ahora, la una segunda cosa, distribución equitativa. porque hay mucha arrogancia, ¿no? En el pensamiento socialista. La otra cosa que ellos no pueden aceptar es el sistema de mercado, porque el sistema de mercado, si funciona, empodera al ciudadano en tanto que el gran decisor de sus opciones de compra y de venta, y que solo funciona si no hay una intervención arbitraria, porque allí es donde el sistema de precios es el gran regulador.
el que te permite a ti hacer lo que llaman ellos el cálculo económico. Ahora, atacan el sistema de mercado y al final los que nos vemos sometidos a una experiencia vital sin sistema de mercado, como es el caso venezolano, vemos que el Estado, que es un ordenador social sin duda, no puede ni de lejos resolver ni siquiera una mínima parte de los problemas que el individuo resuelve a través del sistema de mercado. ¿Dónde busca trabajo? ¿Cuánto salario debe ganar? ¿Qué productos debe comprar? ¿Qué tipo de productos? ¿Hasta dónde puede? Y claro, en este país que no tenemos sistema, un mercado laboral, ni mercado financiero, ni mercado de insumos, un mercado muy pequeño y muy malogrado de productos terminados. Bueno, allí vemos qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos sufriendo. Entonces, le guste o no al socialismo, al mercado hay que dejarlo funcionar sin intervenciones. Entonces, mire qué interesante lo que estamos haciendo, queridos amigos. Estamos descubriendo que el socialismo le da en la madre a la economía, la destroza y por supuesto logra lo que verdaderamente busca, el sometimiento de todos, pero por supuesto defrauda la promesa de felicidad y libertad que supuestamente ellos ofrecen y por la cual por lo general llegan al poder o lo arrebatan, ¿no? Sí, bueno, y acuérdate cuando comenzó el desastre que la propaganda era que el socialismo te iba a dar la felicidad. ¿Ok? Pero yo creo que eso está muy asociado, y bueno, tú lo nombraste ahí tangencialmente, ¿no? Yo creo que eso está basado en que los intelectuales, por naturaleza, le tienen mucho miedo al mercado. ¿Ok? Y eso es lo que quizá Hayek dice cuando dice que, que los intelectuales fundamentalmente son socialistas y son arrogantes, ¿okay? Porque ellos creen que sí es posible, ¿okay? Que un ente organizador distribuya esto de una manera mucho más justa, ¿no? ¿Okay? Y se niegan a aceptar el mercado como un mecanismo de distribución. ¿Okay? Y por supuesto, tienen mucho miedo de que alguien se haga rico, ¿no? ¿Okay? Esa es la gran preocupación, pues tenemos que evitar que la gente se haga rica, porque cuando alguien se hace rico, entonces todos se empobrecen y el asunto es completamente al revés. ¿Okay? Más bien, cuando más personas se hacen ricas, menos personas son pobres. ¿Okay? Cuando una persona se hace rica, varias personas salen de la pobreza. ¿Por qué? Porque ese rico distribuye la riqueza de una manera mucho más justa que el gobierno, porque él da trabajo, ¿sí? Porque él necesita cosas y las compra, ¿sí? Y eso hace que la riqueza se distribuya de una manera mucho más justa que con el gobierno. ¿Sí? Los gobiernos en eso son pésimos administradores de la riqueza y de hecho yo lo he dicho hasta el cansancio y no me voy a cansar de decirlo. El gobierno en realidad con su gasto público lo que hace es masificar la pobreza, ¿no? O sea, nosotros cada vez nuestro gobierno gastaba más, ¿okay? Y cada vez la economía crecía menos. ¿Okay? Todo lo contrario de lo que dice Keynes. Keynes dice que usted gasta 1 y la economía crece 5. ¿No? No, resulta que usted gasta 5 y la economía se cae a pedazos. ¿Okay? Entonces, no es cierto eso de que el gasto público sea generador de crecimiento económico. ¿Okay? Y es más cierto, ¿okay? Y el siglo XIX es la muestra evidente de eso, porque el siglo XIX fue un siglo de muchísimo crecimiento económico, porque hubo mucho crecimiento privado. ¿Okay? No había impuestos, ¿okay? No había gasto público, ¿okay? Los gobiernos eran austeros, pequeños, ¿okay? Y eso facilitó el que el sector público, el sector privado creciera y que con su crecimiento generara un gran caudal de riqueza. ¿Okay? Es más, de hecho, un habitante del siglo XX es heredero de las riquezas del siglo XIX. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual un hombre pobre en un país desarrollado del siglo XX, ¿okay? Es más rico, ¿okay? Que el rey de Francia en el siglo XVIII. ¿Okay? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay?
y ojo que el usar al rey de Francia es una buena imagen, porque el rey de Francia también representó, aunque no había una teoría socialista, ¿okay? También representó un monarca que tenía excesivos impuestos, una madeja insoportable de impuestos, un control sobre la economía monstruoso, ¿okay? Que lo único que ocasionó fue pobreza, ¿okay? Y la indignación del pueblo que se alzó y terminó cortándole la cabeza al rey. Entonces, eso hay que tenerlo presente. O sea, los países en los cuales los reyes no tenían esa facultad, como es el caso de Inglaterra, fueron países que crecieron. ¿Okay? Y una de las cosas que hay que tener presente y que hay que enseñarle a la gente, porque la gente está engañada, ¿okay? Muchos profesores de economía engañamos a la gente. No, en mi caso yo intento no hacerlo, pero los profesores este, eh, elogian de manera importante los impuestos y dicen que los países desarrollados tienen elevados impuestos, ¿no? Pero esos países desarrollados, para desarrollarse, ¿okay? Lo hicieron en un ambiente en el cual los impuestos eran bajos. ¿Okay? Y hoy en ¿Sabe día que que a los mí impuestos son siempre, altos, cuando yo dirigía la Cámara de Caracas, siempre me llamaba la atención el lobby inverso anticiudadano de los abogados tributaristas? Porque para un abogado tributarista es muy importante que haya impuestos. Y mientras más, pues más ganan ellos, que tienen que traducir esa maraña. Y llegó a la Cámara un abogado tributarista a la presidencia, yo ya me había ido, y transformó la Cámara en una especie de anticámara de comercio, propugnadora de impuestos, ¿ok? sí, Y de pago, cuando digamos que de lo que se trata es de lo contrario. La lucha esencial del comerciante es tener una economía más libre que sometida, con menos impuestos y por lo tanto compra completo la oferta liberal de que tiene que haber gobiernos pequeños que permitan sistemas de mercados amplios, ¿no? Entonces, claro, usted explica eso y puede haber muchos otros ejemplos y lo que pasa es que la división del trabajo y la profesionalización empodera a los profesionales y les hace ver que la única forma de tener éxito es tener poder. Y en el caso de los economistas, pues la única forma de tener poder es regir keynesianamente una economía. O sea, si tu proyecto de claro, vida es ser presidente del Banco Central y llega un aguafiestas y te dice que hay que eliminar el Banco Central, por supuesto, que se molesta, como de hecho yo sufrí la crítica, por cierto, de muchos economistas que ahora andan pidiendo cacao ante la realidad. También, si tú les dices, esta moneda no sirve, pero además la tentación constante en la que caen los regímenes populistas como los venezolanos, de manipular, de meterle la mano a la finanza, pagando, haciéndonos pagar con inflación sus ofertas falsarias de bienestar, dicen, y por lo tanto, yo lo decía así, hay que castrarle al gobierno venezolano la posibilidad de meter la mano en la finanza. Entonces, hay que dolarizar. Nos llamaron de ignorantes en adelante. Ahora no sé dónde tienen la boca, la vergüenza que no tienen y por supuesto el honor y el prestigio. Porque yo sufrí persecución, llegó uno Luis Oliveros, a pedir públicamente por Twitter que me votaran de la Cámara de Comercio, porque yo defendía la dolarización. Entonces, al final, uno no puede eliminar o deslindar el ansia de poder del manejo de una disciplina. bueno, fíjate tú, la historia te acompaña. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Venezuela, ¿okay? eh, desde que Guzmán Blanco dice que crea el Bolívar, ¿okay? Está dolarizado. ¿Okay? Porque nuestro Bolívar era el mismo dólar. ¿Okay? De hecho, el fuerte, ¿okay? La moneda de 5 bolívares, era la misma moneda de $1 de los Estados Unidos. Y el tipo de cambio en la época de Guzmán era 5.20 bolívares por dólar. ¿Okay?
Ese tipo de cambio fue hierático. No se movió de allí hasta que llegó Roosevelt y devaluó el dólar. ¿Okay? Y cuando Roosevelt devaluó el dólar, entonces todo el mundo dice, no, no, aquí van a devaluar el bolívar para seguir con la misma paridad, ¿no? ¿Okay? Y entonces ahí es cuando el convenio Tinoco decide, ¿okay?, efectivamente devaluar el bolívar. ¿Okay? La historia se cuenta de una manera distinta, se dice que revalúa el bolívar, porque el bolívar pasó de valer 5.20 a 3.35, ¿no? A 3.39. ¿Okay? Pero en realidad, si uno quería mantener la paridad, el bolívar debió haber valido 3.06. ¿Okay? Por lo cual 3.93 era una devaluación. ¿Okay? Pero bueno, la gente siempre tiene la manía de ver las cosas con los tipos de cambio, nunca entiende las relaciones de verdad financiera. Pero bueno, el bolívar se mantuvo estable en esa paridad, incluso bajaron un poquito, llegaron a 3.35 y estuvo estable en 3.35 hasta 1960. ¿Sí? Y esa es la época del mayor crecimiento económico venezolano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí coincidían varias cosas, ¿no? Coincidía gobierno pequeño, ¿sí?, muy interventor, pero pequeño, ¿sí?, por lo cual no tenía mucha capacidad de intervenir, ¿sí?, y paridad cambiaria estable. ¿Okay? Entonces, la economía no tenía inflación, ¿okay?, y las personas tenían certeza de que lo que invertían, ¿okay?, lo recuperaban en la misma calidad monetaria. O sea, era como que yo meto 10.000 bolívares, 10.000 dólares en un negocio, y bueno, mi capital se mantiene en 10.000 dólares. ¿Okay? Entonces, eso, por supuesto, atrajo muchos inversionistas. Venezuela creció muchísimo. ¿Okay? Y bueno, y Venezuela comienza a sufrir esta agonía, ¿okay?, cuando en el año de 1974 Carlos Andrés Pérez decide que el Banco Central ya no va a seguir siendo el mismo Banco Central de antes. ¿Okay? Incluso el Banco Central era un organismo mixto. ¿Okay? O sea, tenía 70% del capital era privado y 30% nada más era del gobierno. Y bueno, y Carlos Andrés Pérez decide que no, que eso va a ser expropiado, ¿okay?, y no va a ser resarcido. ¿Okay? O sea que los accionistas del Banco Central de Venezuela jamás les devolvieron su dinero. ¿Okay? El, 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 el gobierno se apropió del Banco Central y desde ahí el gobierno comenzó a emitir dinero sin respaldo. ¿Okay? Entonces eso lentamente fue destruyendo el bolívar, ¿okay?, hasta que en el año 1983 la paridad no aguantó y tuvimos la primera gran devaluación. ¿Okay? Todo el mundo explica esto de otra manera. Todo el mundo dice, no, 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 es que fueron muchas cosas, el petróleo se cayó, no sé qué, no. No, fue la intervención del gobierno en el Banco Central. Y además el gobierno cambió. ¿Por qué? Porque esa estructura que yo comenté de que el gobierno era pequeño, ¿okay?, y no había mucho gasto público y mucha capacidad de intervención, cambió radicalmente en el año 1974. Porque Sí, cuando lo llega que le Carlos Andrés Pérez, critican, los que critican la Gran Venezuela es precisamente que Venezuela no creció, creció el tamaño del gobierno. Y como claro, creció el tamaño del gobierno y perdió foco y perdió sentido de prioridades. Entonces terminó siendo un país sacrificándose para resolver los déficits constantes de Sidor o de las alumínicas o de cualquier invento que hiciera el gobierno, que la Gran Venezuela podemos con todo a la vez. No. Y yo creo que nunca olvidaré el primero de los primeros programas con el profesor Laud que decía, vamos a estar claros, no somos un país grande, no somos un país potencia, somos un país mediano. Y la verdad es que cuando uno sale, el profesor Laud, por supuesto, ha tenido la oportunidad de salir muchas veces, y todos los venezolanos que han salido del país y regresan, que no han tenido que irse por este castigo, el milenario del socialismo del siglo XXI para no volver, saben que Venezuela es de un tamaño modesto, con una ciudad de crecimiento modesto, con un desarrollo modesto, porque hay otros países en América Latina que han tenido muchísimo más crecimiento, que son potencialmente mucho más poderosas o poderosas, y que nosotros no podemos seguir jugando a la farsa del país potencia. Entonces, claro,
la desgracia de la Gran Venezuela fue haber sacado de quicio las posibilidades del Estado y a la vuelta de la esquina no solo acabaron con la moneda, sino que se encontraron con una gran irritación social. ¿Por qué? Porque la gente ya no tenía ni servicios de calidad y además ese afán monopólico, la telefónica, monopolio. Entonces, claro, el gobierno queriendo engullírselo todo, entonces nos sometió a varios episodios, hasta este que lleva 25 años, de profunda pobreza. Un país donde yo, muchacho, había escasez de leche, entre otras cosas, había escasez. Entre otras cosas, bueno, porque es que el régimen, un país ridículo, donde hasta el precio de las arepas tenía que ser sellado en el Ministerio de Fomento. Bueno, teníamos Sí. un gobierno tipo Felipe II, absolutamente centralizado, prepotente, que engullía todo y por supuesto una calidad de vida que se vino a menos y se destrozó. Esa es la tragedia. Claro, y lo que tú comentas, pues, fue ¿cómo se llama? El crecimiento casi exclusivo del Estado. ¿Sí? O sea, ahí es cuando se crean las empresas de Guayana, ahí cuando se compran dos acereras. La historia de Sidor ¿cómo se llama? Es para arrancarse los cabellos, ¿no? O sea, Sidor nace en la época de Pérez Jiménez, ¿ok? Y en la época de Carlos Andrés Pérez se amplía la acelera de Pérez Jiménez y después los ingenieros dicen que no, que eso no es suficiente, que hay que comprar otra planta. ¿Okay? Y entonces ellos sacan la planta vieja y ponen una planta nueva. Y todo eso se Ahora, pagó con deuda es externa. que lo insólito es que el problema del país es un problema que resuelven los privados en cualquier lugar del mundo con inversión privada y crédito privado. Una cerera. O sea, no estamos hablando de una gran cosa, la cosa es patética. ¿Ok? Que los venezolanos hayan pasado penalidad porque si el plan tal, el plan 5 de Sidor no funcionó, además se robaban los reales. Además había una burocracia asociada partidocrática, el que no necesariamente era eficiente y que no rendía cuentas, que además era de verdad prepotente. Entonces, explíquense ustedes, queridos amigos, si tiene sentido el que un país completo tenga un gobierno más preocupado por la acería que por la educación infantil, que por hacer colegios. ¿Qué pasó? Se empezó a acumular un déficit en el número de escuelas, en el pago a los profesores, en el pago a los médicos, en el desarrollo de la planta física y por supuesto institucional y espiritual de las universidades. Bueno, es que la cosa es tan patética que cuando entonces en esa Gran Venezuela se hizo el programa de beca Gran Mariscal de Ayacucho, fue la primera plataforma de buena parte de esos estudiantes se fueron para no volver, porque no se acompañó eso de incentivos para el regreso. Entonces, claro, hecho así, ni la mejor idea posible tiene buenos resultados, ni la mejor idea posible, porque les cuento, si usted, estudiante venezolano, recibe una beca Fulbright para ir a Estados Unidos a estudiar, termina de estudiar y lo regresan y no puede volver a Estados Unidos en 5 años. No puede, ni que quiera. ¿Por qué? Porque la idea es fomentar el desarrollo y las capacidades de su país, o sea, del país propio. En el programa de beca Gran Mariscal de Acucho, nadie, pues el que no quería volver no volvió, punto. ¿Ok? Eso es lo que no tiene sentido. No, no, no. ¿Por qué? Bueno, porque estaba utilizando usted recursos del Estado. A volver a Venezuela era lo mínimo que uno podía pedir. Pero este es un país así. Este es un país así. Entonces, el intento desde el gobierno, de engullirse al Estado y al país, es lo que nos ha tenido a nosotros el fregado. Y para colmo, hay algunos que todavía creen que al gobierno hay que fortalecerlo. Bueno, se fortalece, es como fortalecer, como alimentar un cocodrilo y después tratar de acariciarlo. Abre la boca y te come. Es lo que siempre ha pasado. O sea, los venezolanos deberían empezar por entender que gobiernos grandes son grandes peligros contra la propia libertad, la propia
prosperidad de la familia de uno. ¿O es que creen? Hugo Chávez llegó prometiendo villas y castillos. ¿Qué tenemos ahora? Castigos, no castillos, castigos. Castigos económicos, castigos a la libertad, castigos a la visión de futuro, castigos, no castillos, castigos. Vamos a volver a intentar fortalecer al gobierno para que venga otro felón, otro populista, otro demagogo a hacernos lo mismo. No, yo creo que uno ya está cansado de eso. Entonces, claro, y lo que yo no entiendo es cómo la batalla cultural esté ganando el socialismo y no el liberalismo. Claro, ¿no? Y volviendo al tema de Mises, ¿ok? Eso fue lo que demostró para nosotros que el socialismo es inviable, pues, ¿ok? O sea, ¿qué es lo que dice Mises? Mises dice que el socialismo es inviable porque al destruir el mercado, destruye la capacidad de generar riqueza. ¿Ok? Y bueno, y se destruye la economía y con ello se destruye el país, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo nosotros. O sea, esa magnificación del Estado, ese intento del Estado que podía ser dueño de una siderúrgica, dueño de una petrolera, dueño de una cerera, dueño de una empresa de aluminio, dueño de la fábrica en la que se hacían las setas de aluminio para producir el aluminio, dueño de la mina en la cual se sacaba la bauxita para convertirla en aluminio. Eso al final nos llevó al desastre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Al total esa no es la desastre. función del gobierno. Y ese mismo gobierno, No, con actitudes monopólicas y perversas, dueño de acería, le expropió a Sibenza Tour todos sus activos. Todos. sí, y bueno, y es más, esas eran empresas que eran rentables y que daban trabajo, ¿okay? Y que fueron Y destruidas. además lo hacía muy ¿Okay? bien porque lo que ellos consideraban una tragedia, una vergüenza, es una nota. Los tipos agarraban chatarra y la transformaban en cabillas. O sea, totalmente ecosostenibles, diríamos ahora. ¿Ok? Sí, Reprocesaban lo que ya era basura. Y eran los grandes camiones que iban por allí recogiendo chatarras, comprándola a un precio razonable para tener ganancias. Ah, no. O sea, ustedes se imaginan, si Venza Tour haría un gran negocio privado solo con los autobuses ruinosos que estos 25 años han acumulado en todos lados del país. En bueno, todos y lados. fíjate, el caso de las cementeras es otro, ¿no? Porque fíjate, las cementeras eran empresas que eran rentables, privadas, ¿okay? Y que además de eso, dos de ellas exportaban, ¿okay? De hecho, la Fábrica Nacional de Cemento casi no exportaba, pero sí Cemento Caribe y Vencemos exportaban parte de la producción, exportaban el clinker, no el cemento, pues el cemento no se puede exportar, ¿okay? Porque claro, en Venezuela tampoco ya se consumía, pues, porque ya no se producían apartamentos, no se producían casas, ¿okay? No se construía. Entonces, ellos tenían un exceso de materia prima que era el clinker y el clinker lo exportaban, ¿okay? Y eran empresas rentables, ¿okay? Es más, lo que hizo el gobierno fue expropiarlas, ¿okay? Y las expropiaron y las destruyeron, ¿okay? Y hoy en Totalmente día lo que se destruidas. consigue no, y hoy en día lo que se consigue en Venezuela es cemento que nosotros tenemos que importar de Brasil fundamentalmente, y es un cemento de mucha peor calidad del que producíamos nosotros mismos, ¿no? Y que nosotros podíamos venderlo al exterior porque tenemos una ventaja competitiva en ese tipo de productos. Y ¿Okay? así Eso lo podemos seguir con perdimos. las centrales azucareras. Podemos seguir. Bueno, fíjate, la central es otra historia. Fíjate, Venezuela exportaba azúcar, ¿okay? Hasta el año de 1974. ¿Okay? Y aquí hay una historia que la gente no sabe, ¿okay? Y la gente siempre, y aquí yo no es que voy a exonerar de culpa a Chávez, ¿okay? Pero tengo que decir que en el año de 1974, cuando Carlos Andrés Pérez apenas era su primer año de gobierno, ni siquiera su primer año de gobierno, sus primeros 100 días, ¿okay? Se montó en un avión y se fue a Rusia, ¿okay? Y habló con el primer ministro ruso y le dijo, mira, tú no le sigas enviando petróleo a Cuba, ¿okay?
yo tengo escasez de azúcar. ¿Okay? Un país que en los años 60 había exportado azúcar, tenía 40% de déficit en la producción de azúcar, y entonces él le dice, yo voy a hacer un trueque con Cuba, tú no le mandes más petróleo, yo les mando petróleo, ¿okay? Y ellos me mandan el azúcar que me hace falta. ¿Okay? Y bueno, eso, por supuesto, Cuba le vino de maravilla, ¿okay? Pero al final también Cuba destruyó su producción de azúcar, ¿okay? Y al final no había nada, no había manera de hacer trueque entre Venezuela y Cuba, pero quien inició eso fue Carlos Andrés Pérez. ¿Okay? Claro, ya cuando llega Chávez al poder no había manera de hacer el trueque, y entonces a Chávez se le ocurre seguir haciendo el trueque, pero de otra manera, ¿no? Intentando traer cosas, traer supuestos médicos y supuestos entrenadores deportivos que se pagaban a Y de cambio Nicaragua, de la petróleo por Caraota. ¿Te recuerda? claro. O sea, Y bueno, entonces esa es la prueba definitiva de que tú no, o sea, el gobierno no puede ser dueño de una empresa privada, ¿okay? Porque y su y criterio que de desde hacer las ideas negocio, se construye o se destruye. También hay que decirlo. No son, no es cosa poca, no es poca cosa. La idea del socialismo destruye y la idea de las economías en libertad son una oportunidad para construir. No hay socialismo bueno, no hay, no hay. Porque son todos tienen una inmensa capacidad destructiva del bienestar general y de prosperidad para los burócratas corruptos que siempre están asociados al socialismo, siempre. Y de verdad, ¿qué sentido tenía en la agenda de un presidente de los 70 o de los 90 o los del 2000 el azúcar para dársela a Cuba? ¿En qué terminamos? Terminamos siendo nosotros súbditos de hecho de una isla, ¿ok? De unos tiranos. Aquí nosotros no tenemos más gasolina porque es que se la regalan a Cuba. Entonces, bueno, no es posible que los estados tengan en sus manos la riqueza del país porque la subvierten, se corrompen, la dilapidan. Y entonces es la gran enseñanza. Ahora, ¿vamos o no vamos a aprender en nuestra propia cabeza? Eso es lo que está planteado. claro, ¿no? Y hay que entender con claridad que los políticos no son administradores gerenciales. ¿Okay? El político puede administrar políticas públicas, ¿okay? Pero no administradores gerenciales, pues, por lo cual un gobierno no puede ser dueño de una petrolera, un gobierno no puede ser dueño de una siderúrgica, un gobierno no puede ser dueño de ninguna empresa que tenga carácter con fines de lucro, pues, ¿okay? Porque su manera de entender la, la empresarialidad no es la manera adecuada. Pues. Él cree, en nuestro caso, nuestros gobernantes, creen que el empresario es un rico, ¿okay? Que avaramente se queda con las ganancias y no las distribuye. ¿Okay? Y es todo lo contrario. El empresario a veces no es rico. ¿Okay? A veces el empresario está buscando la riqueza. ¿Okay? Y en esa Por otra búsqueda de la parte, riqueza, la gente no hay nada la como la riqueza del país, en ese sentido. Ah, el rico le está robando la riqueza del país a los pobres. Eso no es cierto. El rico ha hecho riquezas y ha permitido que el país sea más rico. ¿Ok? Pero son los privados en lo privado los que construyen riqueza. Esa es la célebre paradoja de que porque hay un Bill Gates, hay, qué sé yo, 2.000 millones de pobres. La riqueza de Gates no tiene nada que ver con la pobreza de los que son pobres. No hay una equivalencia. Son elementos independientes. Ahora, un rico, un hombre ingenioso, mejor dicho, que crea un proyecto y que tiene un proyecto exitoso, genera empleo, genera y produce clases medias, genera y produce oportunidades, en el caso de este señor, de nuevas realidades, incluso como la realidad de las plataformas Windows, etcétera. Entonces, todo lo demás es cuento de camino. Eso es decir, porque Lorenzo Mendoza es rico, es que hay 80% de... Nadie se come ese cuento. Lorenzo Mendoza es un gran creador de prosperidad y gracias a Dios existe.
Y gracias a Dios tiene la sensatez de venderle algo al gobierno para que no se mueran de hambre los que están condenados por el socialismo a la pobreza absoluta. ¿Ok? Entonces, ¿quién puede sostener en su sano juicio que un empresario es la razón de la pobreza de otros? Solo mentes enfebrecidas que son víctimas de la propaganda del socialismo del siglo XXI. Ahora, sí está absolutamente claro que un gobierno en malas manos destruye países, provoca pobreza, disuelve familias, organiza la diáspora y las movilizaciones de poblaciones, no garantiza la seguridad y entonces el país, en manos de nadie, siempre va a estar en manos de los peores. Eso es lo que hay que decir y lo que hay que pensar. Entonces, que viva Mises, Claro. ¿ok? Que se atrevió y que se atrevió a, ojo, este hombre que estamos celebrando empezó a decir, el profesor Laud, era un profesor de seminarios privados. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo que enfrentarse también contra el establishment, ¿no? Bueno, en realidad porque la Viena en la cual él desarrolló su posición de profesor era una Viena empobrecida por dos razones, ¿no? La primera razón era porque había perdido la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? De hecho, la universidad no podía pagar sueldos. ¿Okay? Entonces la universidad autorizaba a algunos profesores que tenían cierta calidad, como el caso de Mises, ¿okay? Para que tuvieran alumnos privados. Y entonces el profesor, en lugar de recibir un sueldo de la universidad, recibía un pago de los alumnos por la enseñanza que él le daba a los alumnos. ¿Okay? Y Viena tuvo la desgracia de que en esa época desarrolló un gobierno de corte socialdemócrata, ¿okay? Y eso la empobreció terriblemente. Eso fue lo que la llevó en el año de 1923 a sufrir igual que Alemania, porque tenían el mismo régimen de hiperinflación. ¿Okay? Y bueno, y Mises vivió esa hiperinflación, ¿okay? Y esa es la razón por la cual Mises es contrario a la creación de bancos centrales, porque él vivió, ¿okay?, la realidad de un banco central creando dinero y generando inflación. ¿Okay? Entonces, y obviamente esa pobreza del país fue la que permitió que llegara al poder Adolfo Hitler. ¿Okay? Y Así. bueno, primero llega en Alemania. ¿Okay? Ojo que Hitler era austríaco, igual que Mises. ¿Okay? Hitler llega al poder en Alemania. ¿Okay? Y al poco rato él decide la anexión de Austria. ¿Okay? Y entonces él invade Austria. ¿Okay? Y bueno, ya en ese momento Mises se había ido a Suiza. ¿Okay? Muchos judíos, igual que él, habían emigrado a Suiza porque Suiza era neutral. ¿Okay? Y en esa época Suiza durante la Primera Guerra no entró en la Primera Guerra y jamás violaron sus fronteras porque respetaron la neutralidad. Sin embargo, estos judíos que vivían en Austria estaban muy preocupados porque ellos creían que Hitler al final iba a violar la neutralidad de Suiza. No, afortunadamente no lo hizo, pero eso fue lo que movió a muchos judíos a moverse de Suiza a los Estados Unidos, ¿okay?, y a Latinoamérica, ¿no? De hecho, en esa época fue cuando llegaron las primeras migraciones de judíos europeos a Venezuela, ¿okay?, que por cierto llegan en la época de López Contreras. Y bueno, es muy proverbial. Yo conocí a uno de esos judíos era proveedor de mi papá, ¿sí? eh, que era el señor Slimak. ¿Okay? El Slimak en ese momento era un niño, igual que probablemente mi papá en la época de López Contreras. ¿Okay? Entonces él venía con su familia en un barco que se llamaba el Caribbean. ¿Okay? Y ese barco estuvo parado en las costas de Venezuela durante casi una semana porque no se sabía qué era lo que iban a hacer con él. ¿Okay? El capitán del barco le estaba solicitando al Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano que le permitiera a estos judíos entrar porque él ya había recibido órdenes de devolverlos a Alemania y procesar a estos judíos y llevarlos para campos de concentración. ¿Okay? Entonces al final el López Contreras, yo no sé
por qué razón se conmiserizó de estos judíos, y estos judíos primero estuvieron en una suerte de campo de concentración, pero claro, no de tortura como los que hacía Adolfo Hitler, sino campo de concentración porque no se sabía qué hacer con ellos, ¿okay? En Cagua, ¿okay? Y al final se les permitió vivir en Caracas o en cualquiera de las ciudades que querían, ¿no? Este señor Slipman, ¿okay? Montó un negocio en el centro de Caracas, ¿no? Y él vendía telas, ¿okay? Él era uno de los proveedores de mi papá, ¿okay? Y a mí me da mucho orgullo que yo conocí a este señor, ¿okay? Así es. Y Wow, qué historia, ¿no? inspira mucho, ¿okay? Me inspira mucho respeto, ¿sabes? Así es. Sí, otros países fueron más miserables, ¿no? Y no le dejaron la entrada. Hay No países que les los negaron la entrada. devolvieron. Así es, así es. Hay una novela de Leonardo Padura, no recuerdo el nombre ahorita, donde describe eso. Y la verdad es que yo no la he podido terminar de leer porque todo eso me parece terriblemente doloroso, ¿no? Terriblemente doloroso. Es cruel. Muy cruel, muy cruel. Y bueno, eso también nos hace recordar que uno no puede obviar la circunstancia de que también puede ser la humanidad muy, pero muy cruel. Pero eso será otro episodio. Por ahora ya concluimos con este. Muchísimas gracias al profesor Daniel Laut por esta conversación tan rica sobre alrededor de Mises. Y gracias a todos los que nos acompañan. Suscríbanse al canal de José Domingo Blanco, Mingo TV, y de Erika Mendoza Tobar, Mingo TV. Acompáñennos, difundan estos programas, denle retweet, coméntenlos. Y bueno, ya saben, también nos pueden buscar por Twitter o por X, perdón. En mi caso, @BJMC, en el caso del profesor Laud, @Daniel Laud. Gracias a todos y será en otra oportunidad. Eso es. Hasta luego.